bueno, la cooperativa Yungay, además que ahora mismo estamos muy, muy, muy contentas porque justo esto casi primicias, es un piloto nacional que en verdad el logro quizá viene antes del diseño participativo, porque en Chile, claro, hace décadas atrás tú hablabas de cooperativas de vivienda y la palabra era como una palabra común, digamos, ¿no? Pero en estos momentos presentes, la palabra que más suena es la de comité de vivienda. Y las cooperativas no es como en Argentina, que quizás está más avanzado. Acá hay muy poquitos proyectos que digamos que levanten ese modelo cooperativo. Y la cooperativa Yungay es una de esas experiencias que ya lleva como 10 años. Sí. De los 15 núcleos que forman parte de la cooperativa, ha ido cambiando en estos años varias veces de núcleo y además varias veces de posibles terrenos hasta llegar al que tenemos ahora, digamos que es el SEBIO, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el que después va después de ejecutarse, como digamos, será parte de la cooperativa, es ese Claro. terreno final. Pero antes de ser aprobado hubo varias búsquedas de posibles terrenos que calzaran Sí, un sí. poco y entre los fondos de autogestión, los fondos públicos, como que en todo ese paraguas se lograra poder financiar el proyecto en sus primeras fases, ¿no? Porque la idea que tenemos es que, más allá de la vivienda en sí, de los metros cuadrados que ha ido subiendo, bajando, que haya unas ciertas como espacios para hacer comunidad, ¿no? Que enlacen entre la vivienda y el barrio. Encuentro que salió súper bien y que la verdad que lo hemos repetido en otros procesos de diseño más allá de esta cooperativa, era como traerse como el plano así como del conservador de bienes raíces, casi como del el plano oficial, normado, y colocarlo encima de la mesa, el plano mudo, y estas pertenencias, huellas y restos que te contaba de que cada persona va atesorando en su vida, ¿no? Como su pequeña mochilita más allá de los muros, que es su casa, y sus recuerdos, como que lo fuimos dibujando como en una especie de fichas, como de fichas de juego, ¿no? Fichas de parchís. En lugar de ser circulitos de colores, una ficha era una cama, distintas camas, había muchas sillas, muchos sillones que cada uno dibujaba, ¿no? Y lo recortamos. Estas fichas las proponía la misma gente, ya las traían preparadas los que Eh, coordinaban el taller. Claro, había como una pequeña inducción de fichas, porque por ejemplo, si decíamos fichas, eh, como fichas lo llamábamos fichas de habitar, ¿no? Entonces era como comer, dormir, esos Claro, claro, verbos claro, sí. sí que los inducía Actividades. la cooperativa, entonces a través de ahí sí que fuimos como dibujando. Lo entretenido quizá eran más las palabras, ¿no? Pero en lo que los arquitectos vemos más, que es como los planos, en ese plano así fome que nos daban así del ayuntamiento, del terreno, íbamos colocando esas fichitas de color. Y al final era como una conversación negociada, ¿no? Finalmente Sí, era sí. como que las herramientas de la arquitectura se ponían un poco, no ya así como, oh, no entiendo este plano, al contrario, ¿no? Como que Claro. se daba, quizá como se proponía como también otra conversación. Las Sí, sí. palabras, igual que los trazos. Eso fue en 2015, fíjate, hace 10 años. Empezamos como a hacer un poco de exploradores del terreno y a buscar como pequeños restos, pequeños desechos que había allá, ¿no? Como que también daban cuenta de qué había ocurrido ahí, ¿no? De quiénes antes habían estado allí, quiénes habían habitado, como maderas, qué madera era, qué tornillos había, qué baldosas, cuáles eran las medidas, ¿no? Entonces empezamos a rescatar esos restos y empezamos a pensar y a imaginar sobre esos restos y sobre esos estratos qué íbamos a hacer de ahí en adelante, ¿no? Y entonces, en otro taller posterior a ese, por ejemplo, rescatamos también ese juego de fichas, como de fichas de parchís, ¿no? Que cada núcleo de la cooperativa traía como sus fichas, fuimos conversando qué cosas podía regalar, qué cosas se traía o qué cosas se traía en la mochila, ¿no? Y ahí también con esas fichas íbamos colocándolas en los espacios productivos que también habíamos conversado, ¿no? Entonces era un poco también esta idea del caracol, era un poco una ida y vuelta, ¿no? Sobre todo los talleres iban orientados a hacer más que a estar sentados, colocando post de colores que en algún momento quizás sirvan, ¿no? Pero más que estar sentados y diciéndole al arquitecto como
sí, esto me gusta, esto no, que parece como un menú, ¿no? Esto me gusta, esto no, y pongo el post-it aquí, el post-it allá, y así es en la participación, era más como, bueno, ¿cómo vamos a habitar? ¿Qué acciones hay ahí, ¿no? ¿Qué verbos hay? Y a través de la acción es donde quizás se producían las palabras, los sueños, las habitaciones, previamente era como darle la vuelta, ¿no? De todo ese diseño participativo diría que quizá lo que se ha logrado más de mantener son justamente las ecologías que van más allá del cuerpo. O sea, que con el cuerpo va más allá a escalas más grandes, ¿no? Como los espacios comunes, los espacios que dan al barrio. Por ejemplo, sí que se ha logrado mantener la sala de usos múltiples, se ha logrado mantener espacios de huerto o, por ejemplo, de sala de lavado, de logia o sala de comedor popular, etcétera, ¿no? Hay ciertas cosas que encuentro que sí han sido logros significativos, pero también ha habido grandes tristezas, ¿no? Por ejemplo, al este módulo maravilloso que trabajamos, poniendo el ejemplo de Usina, que era un panel modular, que además fuimos a buscar otras cooperativas de trabajo que pudieran proporcionar como la capacitación para lograr hacer con ayuda mutua, que la participación siguiera hasta el final, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero finalmente el CEDIU lo que dijo fue que en estos momentos en vivienda básicamente se tenía que construir con concreto, con hormigón. Entonces, la mayoría de las unidades habitacionales de vivienda finalmente van a ser en hormigón, es como terrible, ¿no? Y esa, podría conectarlo con otros dos proyectos que la verdad en los últimos, quizá también desde Revuelta, ¿no? Desde 2019, en lo personal han sido un aprendizaje muy grande. Uno de los cuales, por ejemplo, es otro espacio que está en Valparaíso, en la cooperativa Ñuñoa está en Santiago. Este otro espacio que les cuento ahora está en Valparaíso y también tiene un poco de relación con los patrimonios vivos, con las comparsas, con los carnavales, con los oficios también, que es el Centro Cultural Playa Ancha, lleva muchos años en esto y lograron levantar hace varios años un festival que es el de los 1000 tambores, que acá en Chile es bastante conocido. Entonces, logramos juntar esos fondos, ya dijimos, ahí podemos llegar a rehabilitar un gran terreno que le habían cedido a este centro cultural, que se llamaba el Parque de las Artes Violeta Parra. Y está en Playa Ancha, en una quebrada hermosa, pero compleja a la vez, ¿no? Y ahí quizá un poco el proceso fue al revés, porque, por ejemplo, en el tema del diseño, primero era el apuro de los tiempos, como los tiempos vitales o los tiempos de los fondos, ¿no? Que es como, de repente es como terrible. Y el fondo exigía, por ejemplo, unos planos, unos presupuestos, etcétera, y era como, ya, diseñémoslo para que calce y se adjudique, y a la vez que lo vamos diseñando, y si se adjudica, vamos a ver cómo lo bajamos a tierra, ¿no? Y finalmente lo ganamos, y ahí dijimos, oh, vale, ¿y cómo vamos a diseñar y construir participativamente esto que hemos ganado, ¿no? O sea, cómo es el lenguaje hacia la institución y cómo es el lenguaje hacia quienes lo van a construir y a habitar. Realmente, cuando ya lo adjudicamos, tuvimos como varias sesiones en el mismo terreno, donde también buscábamos los restos, nos contábamos cada árbol, quién lo había plantado, cómo se había hecho, cómo se había regado, ¿no? Como todas las historias. Y finalmente como que encauzamos esa accesibilidad universal, pero sobre todo el mayor tiempo que nos dimos, el mayor lujo que nos dimos era cómo construirlo y con quiénes, con qué manos, ¿no? Entonces, lo que sí logramos es que las manos que iban a construir esa accesibilidad universal eran las manos de las propias personas que constituían el centro cultural. Quizá otra experiencia así como para decirte una tercera distinta sería la que hemos tenido en estos años con OPA Colectiva,
que somos una colectiva de distintas voces. Bueno, hay un par de arquitectas por ahí, pero la mayoría también venimos como de la agitación popular, la propaganda gráfica. Normalmente en los últimos años, sobre todo, habíamos básicamente hecho acciones urbanas, empapelando la ciudad con afiches, etcétera, ¿no? Pero también en Revuelta hubo la pregunta esta de... hubo también un paréntesis, ¿no? Donde se dio la posibilidad de cerrar la calle al acceso policial durante 70 días, una calle entera. Y era una calle que desde OPA Colectiva transitábamos en nuestro diario, en nuestro hábitat propio cotidiano, ¿no? Entonces, al tener un límite en el inicio de la calle y otro límite al final de la calle, la pregunta, claro, era ¿qué pasa al medio? O sea, ¿cómo diseñamos o cómo habitamos a la vez o cómo producimos los espacios que se han liberado? Entonces, ahí también se produjo una experiencia interesante, ¿no? Que después lo volvimos la pregunta de dónde habitan nuestras memorias, cómo diseñar ese habitar para que las memorias cohabiten con nosotras. Y finalmente ese proceso, podríamos decir, de diseño participativo o casi que de habitar participativo en esa calle o en otros espacios que hicimos después, como una excomisaría, como espacio de memoria, que fue espacio de tortura, etcétera. Esos procesos también retoman un tema que comentaba antes en Yungay, que es casi que cada habitante es también un actor. Entonces, es en esa obra es como un proceso pedagógico infinito, ¿no? Porque de repente llega, no sé, llega Koji que hace pan y de repente la calle se convierte en una panadería. O llegan Pancho y Amandín que se han inventado un tampón que sella como todos los materiales de la calle sin que se desconche y entonces de repente se genera como un patchwork en las fachadas, ¿no? O llega Marta y Nahuel, que son también dos arquitectos, y de repente se montan un papelógrafo gigante en el suelo y empiezan a hacer un mapeo colectivo de quiénes estamos, quiénes no estamos, cuáles son los puntos críticos de la calle, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso digamos que no lleva como en la cooperativa Yungay a un edificio, ¿no? Nunca hicimos ningún edificio, pero encuentro que como aprendizaje de qué puede ser el diseño participativo, en lo particular, fue bien interesante, ¿no? Porque a la vez, desde mi persona, como que fue a la vez habitar, diseñar y convivir juntas, ¿no? Sí, Más sí. allá de llegar a una obra de arquitectura concreta, sino que eran muchas a la vez, porque finalmente lo que sí logramos era hacer un poco más vivible la vida a todas las vecinas, ¿no? Como arreglar Sí. esta puerta o generar esta otra cuestión en la ventana o simplemente ayudar a barrer afuera. Las primeras sesiones de mapeo las hicimos como quizá más como en Yungay, ¿no? Como en un terreno concreto, que en este caso era la excomisaría Barón, que como les contaba, en un lugar de tortura, etcétera. Entonces, hicimos un trenzado de cuerpos, tierras, territorio en ese lugar. Pero claro, en ese trenzado empezaron a aparecer otros lugares de memoria y otros espacios olvidados o no olvidados, o a rescatar o a trenzar a lo largo como de toda la ciudad y casi más allá de los bordes, ¿no? Entonces ahí salió como esa cosa de decir, bueno, pero es que el mapeo hagámoslo transitado, hagámoslo sin escala, así, transitémoslo, mapeemos caminando. Entonces, ese amigo nos llevó en una micro de línea y esa micro de línea iba como yendo por los puntos de memoria que habían salido en esos talleres previos y también de esos talleres salían como eso que comentábamos antes también, ¿no? De las palabras que producen sueños o palabras que producen significados en común. Cada voz de esos puntos de memoria lanzaba como había unas frases que recordar, ¿no? Como de frases de resistencia o consignas que había habido, etcétera.